extraviado y perdido. Te sientes todo afligido, todo triste, sin rumbo, sin dirección. Te sientes afligido, preocupado, ansioso, temeroso. Sientes que no avanzas. Es más, tal vez estoy describiendo alguna vez que nos ha pasado. Y a ver, yo quisiera levantar la mano, que levantaran la mano, así con toda honestidad, aquella persona que en su vida ha pasado algún momento que dice, ¿sabes qué? No sé ni por qué estoy aquí, ni por qué hago lo que hago. Es más, ¿sabes qué? Y aquí sí vamos a coincidir muchos, nadie levantó la mano, pero yo creo que en algún momento dice, ¿sabes? Quisiera irme lejos, lejos, lejos. Empezar de nuevo y todo. O sea, hay personas que están levantando así, ¿verdad? ¿Sabes? Espero que no nada más el pastor haya sentido esto, ¿no? Sino que es una conducta muy común cuando perdemos el rumbo y nos perdemos en la propia vida. Hay personas que se pierden en su propia vida porque no hay un propósito. Estamos tan preocupados, le puse aquí en la introducción, muchas personas se pierden en su propia vida, sumergidos en un afán de resolver el día de hoy, el aquí y el ahora, cargados de todo afán económico, de ansiedad, de desesperación, de depresión, viviendo como zombie. ¿Sí les ha pasado? Así viviendo como zombie, otra vez despertarme, otra vez voy al colegio a dejar los niños, ya regresé, ahora la comida, ahora otra vez barrer, ahora otra vez lavar, ahora regreso, manejo a casa y ves los días así como ves pasar la vida, ¿no? Que transcurre, viviendo solo por vivir, perdidos en el tiempo, solo esperando que el día transcurra. Algunos se ponen en el celular a jugar algún jueguito nada más para que el tiempo pase. Y ahí están acostados o en el sillón o en la acera de la calle sin un plan determinado de vida. Hermanos, esto sucede cuando nos olvidamos que fuimos hechos para algo mucho más grande que solamente vivir. Fuimos hechos por Dios para ser participantes de su obra y proclamadores de su gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Fíjense, la enseñanza que voy a compartir el día de hoy, hermanos, es una enseñanza muy importante. Porque lo que nos hace diferente a los cristianos de otras corrientes de pensamiento es que otras corrientes de pensamiento se preocupan por hacer cosas para Dios, mientras que nosotros entendemos que es Dios el que hace las cosas en nosotros. Amén. Entonces, no se trata de hacer cosas para Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, cuando habla del hombre prudente e imprudente, dice, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pues no hice esto para ti, y es que evangelicé a tantas personas, levanté tantas iglesias, hice esto, hice el otro, hice más allá. Pero la respuesta del Señor es, nunca os conocí, nunca los conocí. Hicieron cosas para Dios, pero no obedecieron lo que Dios les había dicho. Entonces la enseñanza del día de hoy, hermanos, tiene como objetivo para toda la iglesia entender que fuimos creados por y para Dios, con un propósito específico cada quien, con un plan perfecto de parte de Dios que es por y para su gloria, ¿sí? Y que fuimos llamados a la excelencia. Es el acto más honroso el que Dios nos ha llamado a poner nuestra mano en su obra. ¿Por qué? Porque lo he dicho muchas veces, Dios puede hacer la obra sin mí. Es más, hace 8 días no vine. ¿Sí?
y la obra funcionó y se predicó el mensaje, Dios se manifestó gloriosamente, hubo muy buena palabra, ¿sí? Dios puede hacer la obra sin mí, pero nos da la oportunidad de entender, y lo subrayo y lo pongo en negritas, ¿sí? De entender cuál es mi lugar dentro de esta obra del Señor. Porque la palabra de Dios también dice, hermanos, que un pueblo sin visión, sin dirección, se desenfrena. A ver, digan todos, se desenfrena. Miren, esta palabra es muy importante, desenfrenar. Sin frenos, desenfrenar. ¿Cómo es un carro sin frenos? Pasan dos cosas. Número uno, cuando va el carro sin frenos es un peligro y arrolla a todo mundo y le pasa encima a todo mundo y destroza todo a su paso, un vehículo sin frenos. Como, a ver, súbete y usa un vehículo sin frenos. ¿Qué haces? Dices, no lo agarro, mejor no. Entonces pasan dos cosas. Número uno, o hay desenfreno o hay incapacidad en el servicio. Es decir, no, yo no puedo hacer eso. No, yo predicar no. No, yo tocar la alabanza menos. No. Yo servir en matrimonios, no. ¿Qué les voy a decir? No, yo maestro de niños, no, tampoco, no. ¿Por qué? Porque dices, no. Hay un miedo, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos y ubicamos el lugar en el que Dios nos puso en esta obra, en esta iglesia, en este lugar, miren, no nos vamos a atropellar. Vamos a ser muy útiles y vamos a funcionar muy bien, porque hay un llamado general que es a conocer a Dios, a entenderle, servirle y vivir para su gloria, y hay un llamado en lo particular. Depende de los dones, las capacidades, los talentos, las habilidades y los recursos que Dios te ha dado a ti personalmente. Si no entendemos esto, es muy claro que vamos a estar perdidos en la vida y en la vida cristiana. No vamos a tener miedo siempre de servir al Señor dentro de la iglesia, o vamos a servir desenfrenadamente, anárquicamente, ¿sí? Irresponsablemente, como un desenfreno. Entonces la palabra de Dios dice, por ignorancia mi pueblo pereció, ¿sí? Porque no conocieron, no entendieron. Entonces, hoy vamos a aprender, hermanos, que todos fuimos llamados por Dios para, en primer lugar, fíjese el orden en el que está establecido. Número uno, para conocerle. Número dos, para servirle. Y número tres, para darle a conocer a otras personas, ¿a través de qué? De nuestra propia vida. ¿Amén? Entonces, ¿están listos para sumergirnos en la profundidad de la palabra? Entonces, el tema se llama el llamado de Dios. El llamado de Dios. Y vamos a ir al segundo libro de la Biblia, al libro del Éxodo, y vamos a ir al capítulo 31. En el capítulo 31 nos narra un hecho que al parecer no tiene que ver nada con lo que estoy diciendo. Pero si lo comparamos con la vida de Moisés y con la vida de los primeros cristianos, siguiendo el ejemplo del pueblo de Israel, pues vamos a darnos cuenta que tiene que ver todo con nosotros. Déjame poner un contexto. Todo el mundo sabe que Moisés fue el hombre indicado, que Dios escogió, que Dios formó para un trabajo en específico. Dice la Escritura que no había otro hombre más manso sobre la tierra que Moisés, o sea, capaz de hacer la obra y llevar a su pueblo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero el mismo Moisés, a la hora de su llamado, le dice al Señor, pero es que yo no sé ni hablar
yo no sé ni dirigir a un pueblo, o sea, tal vez te equivocaste llamándome a mí. Dice, ahí está mi hermano Aarón, ahí está mi hermana María, o sea, hay forma de que tú puedas cumplir tu voluntad. Sin embargo, el Señor le responde y le dice, no hice yo a Aarón, no sé yo quién es María, no sé quién son ellos. Pues claro que sí. Esto quiere decir que Dios nos conoce perfectamente quiénes somos y nuestras capacidades. Entonces, Dios, que eligió a Moisés para que fuera el libertador, para sacarlo de la cautividad, a él le plació escoger a Moisés. Así como era él, así lo llamó. Y le da unas instrucciones muy especiales para su llamado. Y vamos a leer en el capítulo 31, versículos del 1 al 6, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar el oro, la plata, el bronce, y en artificio de piedra, para engastarlas, o sea, tallarlas, y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que yo te he mandado. Entonces, fíjense, hermanos, Dios le dio esta tarea a este hombre sencillo, Moisés. Yo creo que no tenía nada fácil esta tarea. Era una tarea de mucho profesionalismo, de mucha exactitud y de mucha sabiduría. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Que Dios, al que llama, también capacita. Y Dios, al que llama a su servicio, también lo rodea de personas que sean ayuda idónea para él. No un obstáculo, ni un freno, ni un desvío, sino que sea ayuda para cumplir la obra del Señor. Entonces, el mensaje del día de hoy es muy sencillo. Tiene dos puntos nada más, dos principios que vamos a aprender ahí en este pasaje. El punto número 1 le puse por título llamados y llenados. O sea, Dios llama, Dios llena. Dios llama y Dios llena. O sea, no nada más suple, sino Dios llena aquello que llama. Entonces, llamados y llenados por Dios para la obra. Esto lo vamos a ver de los versículos del 1 al 3 de lo que acabamos de leer. Y el segundo punto de nuestra enseñanza es la visión, el propósito y las habilidades. Me faltó poner ahí las habilidades que Dios da. O sea, hay una visión de Dios, hay un formato que Él quiere hacer, hay una imagen bien clara de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y hay un porqué. Hay un porqué estamos aquí. Mira, no es coincidencia que Dios te trajo a esta ciudad, a esta colonia, a esta iglesia, en este tiempo, en este momento. Dios tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios tiene un plan, Dios va a ir dándote esas habilidades y capacidades para que tú puedas responder a este plan. De hecho,
entiéndase muy bien este punto, miren. El propósito que estamos aquí y el propósito de nosotros como pastores y líderes no es gobernar la vida de nadie. El propósito por el cual estamos aquí es ayudarles a ustedes a responder a ese llamado de Dios. El llamado que Dios les está haciendo a cada uno en lo general como iglesia y en lo particular como persona, como individuo. Nosotros te equipamos para que tú respondas a ese llamado. O sea, hay una incapacidad a veces en las personas, como lo vimos en la imagen al principio, de decir, no hombre, yo no sirvo para nada, yo canto bien feo, ¿verdad? Y yo pues no puedo hacer estas cosas, no soy incapaz. Pero sabes, Dios te puso, te escogió, te capacitó, te dio tiempo, dinero, recursos, habilidades, talentos. De veras, yo estoy impresionado con nuestras hermanas Angélica, Susi, las Lupitas y demás, de cómo Dios les da esa creatividad. Mi esposa también, o sea, cómo Dios les pone toda esa creatividad y para organizar y esa facilidad. ¿Saben? Eso se los da Dios. Eso se los da Dios. Y es maravilloso ver cómo Dios les está dando gente nueva. Ahí está Belén, su familia, Gonzalo y varias personas que se han integrado al ministerio, y cómo es que Dios los va rodeando de personas capaces para hacer la obra. La verdad es una bondad de Dios. Es una bondad de Dios. Entonces vamos a ver esos dos puntos para que nosotros entendamos bien este llamado. Entonces vamos a empezar al punto número 1, hermanos. El llamado de Dios a la obra. Entonces, versículos del 1 al 3, dice que Dios llamó a Moisés para hacer una obra sin igual en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda de campaña grande, hermosa, que era una construcción muy especial, elaborada de piezas y utensilios que manifestarían ahí su presencia, la presencia de Dios. Cada artículo debería de ser de un diseño exacto, delicado, perfecto. Dice ahí la escritura, obra de artista. Obra de artista. ¿Para qué? Pues para que esa obra de artista fuera digno de representar su presencia y su nombre. De hecho, quienes estudiamos ya todo el tabernáculo, sabemos que todo habla ¿de quién? De Cristo. O sea, todas las figuras, la madera, las formas, los tipos, las posiciones, todo habla de Cristo. Entonces imagínense un mono así todo feo, chueco, un candelero así todo torcido, o hecho ahí de palitos improvisados. O sea, todo aquello era obra de artista. Era una perfección detallada, no era algo sencillo. O sea, vamos a pensar el día de hoy en que Dios nos llame a esa obra. Mira, en lo que acabamos de leer, le puse yo aquí en mis notas. Se necesitaba para esta obra un experto tallador de oro. Pon la imagen del principio, hija. La de esa. Miren, ahí está un joyero, pienso yo, una especialista en metales, haciendo la figura de los querubines, así perfectos, hermosos, un tallado en oro. O sea, no era cualquier, o sea, qué bueno que no me llamaron a mí para eso. Se me había metido el taladro, ¿verdad? O el pulidor ahí. Un experto en la talla de oro, expertos en la confección de las costuras, de las vestimentas, de las cortinas, saber escoger los hilos, los decitex de la trama y urdimbre de la tela. O sea, alguien que supiera muy bien. O sea, yo veo cómo cosen las hermanas, y yo también sé coser con máquina, pero a mí me queda así bien fruncido la tela.
Entonces, ¿cómo hay que saberle utilizar y desplazar la tela en la máquina? ¿Cómo saber separar los metales? Se necesita una persona que sepa de metalurgia, pero también el Señor exigía perfección en los cortes de la carne y de los tipos de animales que tenían que presentarse. O sea, se necesitaba una persona que sepa de ganadería, que sepa de granos y que sepa cortar como buen carnicero las piezas de la carne que se tenían que ofrecer. Se necesitaba la sabiduría de un joyero, se necesitaba la habilidad de un carpintero, se necesitaba la ingeniería y la sabiduría de un arquitecto para poder hacer las cosas y que no se nos caigan los techos. Se necesitaba un buen matemático que calculara los gastos, las formas, los materiales. Es decir, en síntesis, se necesitaba un especialista en diseño de interiores. Etcétera. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo donde tú no sabes ni cómo hacerle, ni por dónde empezar? ¿Sí alguna vez Dios te ha pedido eso? Es más, vamos empezando con el perdona al que te ofendió. Ay, Señor, ¿cómo le hago? No puedo. A ver, Señor, capacítame para poder perdonar al que me ofendió. No puedo. ¿Por dónde le entro? Siguiente. Moisés era solo un pastorcillo. Y no un pastorcillo como tal. Era el cuidador de las ovejas de un pastor llamado Yetro. Es decir, ni siquiera las ovejas eran suyas. O sea, como cuando yo empecé a trabajar, en mi primer trabajo en comercio exterior, fue en una naviera y entré del ayudante del sacacopias. ¿Sí? O sea, era la vacante que me ofrecieron. Oye, ¿no quieres entrar de ayudante del ayudante de las copias? ¿Sabes? Una tarea que definitivamente no estamos capacitados para hacerlo y Dios lo sabe. O sea, en el buen sentido del humor de Dios, me llamó a mí como pastor. Digo, en el buen sentido del humor de Él, porque no sé qué vio en mí. No sé qué encontró en mí o qué plan tiene para mí, pero Él me llamó. Y hay algo bien importante en todo esto. Por eso les dije que nos vamos a comparar, nos vamos a buscar esta analogía con la vida de Moisés. Porque también él, pues todo lo que le estaba pidiendo de ciencias, de conocimientos, de requerimientos para la obra, pues nada de eso tenía. Igual que yo, ¿verdad? Yo jamás pensé en ser pastor, jamás pensé en estar en esta ciudad pastoreando una iglesia, jamás me imaginé servirle al Señor, jamás me imaginé que mi familia, mis hijas estuvieran en la alabanza, jamás. Sin embargo, escucha bien, Dios lo sabe. Dios lo sabía. Y Dios no está interesado en tus manos, ni en tu mente, ni en tus recursos. Dios está interesado en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios no está pensando qué hábil eres con las manos, ni qué hábil eres en la organización, ni qué bonito hablas, ni qué bonito piensas. Dios está interesado en una cosa más importante, más profunda y más avanzada. ¿Cuál es? La obediencia de nuestro corazón. Y por eso nos llamó. Dice ahí en la escritura que leímos, yo sé lo que voy a hacer y yo te voy a proveer lo necesario que tú necesitas. Solamente hay algo que debemos de entender todos como siervos del Señor. ¿Aquí hay siervos de Dios? A ver, quiero escuchar. ¿Si hay siervos de Dios? ¿Sabes qué es lo único que el Señor quiere? Que lo escuches y que le obedezcas. Nada más. Que lo escuches y que le obedezcas. Porque hay un riesgo. El peligro
de dejarnos ir por nuestro propio pensamiento, por nuestro propio corazón y por nuestras propias fuerzas. Ahí sí, mire, hágale así a su manita, así. Así el Señor te dice, dale, pero no cuentes conmigo. Dale, dale hasta donde te alcancen tus fuerzas. ¿Saben en qué terminan las obras de la carne? Las obras de la carne terminan en pleitos, en discusiones, en separación, en división, en cansancio, en aflicción. Ahí está Mateo 7, el hombre prudente que oye y hace en comparación con el imprudente que no oye y no hace, no obedece, no hace lo que Dios quiere. Aquí la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Fíjense, voy a dar dos versículos, ahí van a aparecer en pantalla. Sabemos que si Dios nos llamó, también nos guía, también nos dirige. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, Dios les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. O sea, Dios nos ha dado un espíritu de temor. Al contrario, dice, esta versión que estoy leyendo es la versión TLA. Dice, el Espíritu de Dios nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá, Abba Padre, papito. Déjame hacerte una pregunta en este punto importante. ¿Sí? ¿Tú puedes tener la seguridad que eres hijo de Dios y que el Espíritu de Dios te guía? ¿Sabes cómo? ¿Cómo te das cuenta de ello? Cuando entiendes y le llamas al pecado como Dios lo llama. O sea, si tú le sigues llamando debilidad, falla, problema, no lo sé. Poniendo excusas, no, es que yo soy así, es que mi papá fue así, por eso yo soy así, es que yo nací en un contexto de maltrato, por eso mi carácter es así, por eso soy tan arrebatado, por eso soy tan peleonero, porque a mí me han tratado mal toda la vida, entonces yo, por eso respondo así, por eso soy, no, Dios le llama pecado, Dios le llama rebeldía. Dios le llama rebelión, desobediencia. Por eso nosotros podemos darle ese nombre cuando entendemos y pensamos como Dios piensa. Esa es la regeneración. Ya no pensamos en la justificación de nuestras propias fuerzas, sino entendemos en el pensamiento y en la demanda de lo que Dios demanda. O sea, si tú solito a ti mismo sabes que le flojeas en la oración, sabes que no te gusta venir, sabes que vienes a fuerza, sabes, o sea, en el momento en que tú digas, es verdad, yo estoy mal, soy culpable. En ese momento te das cuenta que el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Mientras tú sigas diciendo, pobrecito de mí, nadie me entiende. El pastor tiene algo contra mí. Mira, no me saluda. Mira, lo está diciendo por mí. Lo está diciendo, ¿sabes? Mientras no puedas llegar al punto de decir, Dios me está hablando a mí. Ese del que están hablando soy yo. Es para mí esa palabra. Entonces tú vas a decir, papá, papito, Abba Padre, soy yo. Me viste a mí. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3 dice, quienes son guiados por el Espíritu Santo, reconocen que Jesús es el Señor y no yo. O sea, mientras tú sigas pensando, fíjate bien, ponga mucha atención a lo que voy a decir. Mientras tú sigas pensando, esta feriecita que traigo yo en la bolsa es porque soy bien inteligente. Este coche que yo traigo es porque yo me mato trabajando. Mira, ¿ves cómo está esta casa? Es porque yo la sostengo. Si yo no lo hiciera, ¡pum!, todo se cae. ¿Qué crees? Te voy a decir algo. Dios es especialista en derribar ídolos.
Dios es especialista en derribar ego, en derribar fuerzas. Si tú todavía sigues pensando que eres el centro del universo y que todo se sostiene por ti, por tus fuerzas, cuidado, cuidado. Dios le permitió unas clases a Moisés de 40 años para darse cuenta de que todo es por Él, en Él, para Él y a Él es la gloria. Entonces no sé cuánto tiempo nos tarde a nosotros en entender, ¿sí?, de que si tú tienes un trabajo y tienes dinero en tu bolsa, es porque Él te lo dio. Si tú tienes una familia, bonita familia, no es porque eres un buen padre, una buena madre, es porque la misericordia de Dios te ha rodeado ahí, te ha provisto, han obedecido, están caminando en el orden de Dios. Y el día de hoy, si tienes un ministerio dentro de esta iglesia, no creas que porque eres más que los demás, es porque Dios le plació confiarte eso. Y como tal, tienes que actuar en la diligencia y en la autoridad que Dios te dio, entendiendo que todo viene por Él, que todo viene para Él, que Él sustenta y que Él finalmente todo lo que hacemos es para su gloria. Para su gloria. Entonces dice aquí, quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si está guiada por el Espíritu Santo. Y en esto les voy a dar un consejo a todos. Miren, hay personas entre nosotros que tienen ganas de servir al Señor. Y tal vez no son tan agraciados como ustedes en su físico o en su sabiduría o en su manera de hablar. Pero si el Señor se arriesgó a llamar a seres imperfectos como a mí, es más, Dios habló a través de una burra. O sea, si Dios es capaz de hacer eso, tengo esperanza. Entonces, tenemos que confiar en que una persona que ama al Señor, aunque se equivoque, aunque batalle, aunque esto y lo otro, tenemos que ayudarle a caminar para que pueda responder ese llamado que Dios le está haciendo. Es más, si Dios se arriesgó con nosotros, también nosotros podemos arriesgarnos acompañando a alguien en su vida servicial para el Señor. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, amamos lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Su iglesia. ¿Qué es lo que Dios ama? El que se obedezca a su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que crezcamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que caminemos, que seamos suficientemente santos para poder responder a ese llamado. Entonces, amamos lo que Él ama y rechazamos lo que Él rechaza. Entendemos su propósito. Entonces, fíjense bien, hermanos, fíjense bien esta parte. Sabemos que si Dios nos ha llamado, Dios suplirá todo lo necesario para que nosotros respondamos de la manera que Él desea. O sea, si Dios te llamó, Dios te va a suplir. A ver, voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile, ¿sabes qué? Dios me va a suplir todo lo que tengo en necesidad, porque fui creado para su gloria. Entonces, fíjense bien, hermanos. A mí me gustaría que todos los de este lado, los de aquí, volteen a ver a la iglesia para allá. Y los que están allá, volteen a ver para allá. O sea, véanse todos. Y escuchen lo que voy a decir.
Fíjense bien lo que voy a decir. Dios, para su obra, necesita joyeros, necesita costureros, necesita talladores de piedra, necesita carniceros, necesita obra de artista, de manos, pintores, carpinteros, herreros, necesita agricultores, necesita todo ese tipo de personas, pero les dije que se vean ustedes como iglesia. Véanse todos como iglesia. O sea, si se dan cuenta que ahora véanme a mí, que para la construcción de este tabernáculo se necesita la obra de artistas. Dije artistas, no dije chambones. Dije, pues ahí para que sea, tú, al cabo es para el hermano fulano de tal. No, se necesita, dice aquí la escritura, obra de artista. Por eso es necesario, y lo digo para los de la alabanza, de que cada día ustedes deben de caminar en la excelencia. Y ese es el objetivo y ese debe de ser el distintivo de una iglesia entendida. Que no vinimos a calentar un banco ahí, a congregarnos porque es domingo, que fuimos llamados a participar de una obra preciosa, perfecta, obra de artistas, trabajo de artesanos que dediquen su vida, su tiempo, sus recursos, sus finanzas en excelencia a la obra de su Dios. En excelencia. Entonces tú y yo volteamos alrededor. Decimos, ¿dónde están esos excelentes artistas, artesanos? ¿Dónde están? A los que Él llamó, también capacitó. Y si Dios te llamó en un llamado general, tienes que entender ese llamado. Ahora, ¿qué les parece si hablamos de cuál es la visión de Dios? Porque la visión de nosotros puede ser engañosa, borrosa, voluble, distorsionada, como la de muchos que durante el tiempo de la iglesia han perdido la dirección y han perdido el equilibrio de su llamado, haciendo corrientes, haciendo sectas, haciendo caminos que están fuera de la voluntad de Dios. Diciendo, es que tuve una visión, es que Dios me habló, es que yo tengo una visión de estadios y de... Hace daño cenar pesado. Vamos a ver la visión de Dios. Regresemos al punto de nuestro pasaje que estamos estudiando. Éxodo 31. Dice así: habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo te he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para que ellos inventen diseños, trabajos en oro, plata, bronce, en artículos de piedra, las tallen, tallen la madera y trabajen en toda clase de labor. Yo he puesto a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y les he puesto sabiduría y ánimo de todo sabio de corazón. ¿Para qué, Señor? Para que hagan todo lo que yo he mandado. Fíjate bien, quiero que veas estos tres dedos. Mira. Y si me puedes ayudar, también levántalos tú también así, para que los aprendas. Mira, número 1, fui llamado a conocer a Dios. Ese es el primer llamado, para conocerlo. Entonces, tu primer llamado
No es a hacerte rico, ni a ser famoso, ni a tener muchos likes en el Facebook, ni a hacer muchos puntos en Candy Crush. Fuiste llamado a conocer a Dios. Por ese milagro y por esa bendición estamos aquí con estos pies pisando este mundo, esta tierra. A eso viniste, a conocerlo. Número 2, a creerle a Él. O sea, vinimos para escuchar el mensaje y creer ese mensaje. Y número 3, para caminar en obediencia a la instrucción de Dios, para hacer la obra. O sea, es bien sencillo. Si tú entiendes para qué fuiste llamado, lo comprendes, ¿y qué vas a hacer? Te vas a hacer el turista, el que, ay, no, es que no alcanzo a comprender qué Dios quiere de mi vida. Miren, es bien claro, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, el paso número 1 es conocerlo. El paso número 2 es caminar con Él. Y el paso número 3 es testificar de Él. Por eso, fíjese bien, por eso precisamente es que siempre estamos insistiendo en esto. Un verdadero cristiano, diga todos verdadero cristiano, conoce a Dios. No de oídas, lo conoce en la intimidad. Como lo conoce, camina con Él. Es decir, lo toma de la mano y vas caminando. Es como un niño. Un niño se va con alguien que no conoce, se le queda viendo y llora. Ah, mamá, ¿verdad? Pero cuando conoce a la persona, hasta le extiende los brazos y se va con él, con la persona que conoce. Entonces, un cristiano conoce a Dios, camina con Dios y se me fue la palabra, comunica con su vida que Él es el Señor. O sea, su estilo de vida se manifiesta que Él es el Señor. Entonces, conoce, camina, comunica. A ver, todos. 1, 2, 3. Conoce, camina y comunica con su vida que Él es el Señor. Déjenme ir a Juan, ¿qué es? Ahora verán. Bueno, no tengo ahorita la cita. Juan 4, le puse ahí. La mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? La mujer del pozo. ¿Sí? Cuando estaba ahí charlando con Jesús, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Le dijo así, fíjense bien. Dice, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, que te está pidiendo, dice, tú le pedirías a él que te dé de beber. Pero si supieras, ¿recuerdan? No lo busquen, nada más vamos a analizar estos 3 puntos. Dice, si supieras quién es, hermano, hermana, si tú supieras quién es el que te está hablando, si tú supieras y pudieras entenderlo, que Él es el que te está dando la instrucción, tú le pedirías. Ay. Pero luego la mujer le dice, ay, eres profeta. Es porque este hombre es profeta porque ha dicho todo sobre mí, me conoce. Entonces, en ese punto esta mujer estaba creyendo en él. ¿Estaba creyendo en él o estaba diciendo, no, es un charlatán igual que todos? Estaba creyendo en él. Ya, eres profeta, a ver, dime, entonces, ¿dónde debo yo de adorar? Porque mis padres dicen que acá y otros dicen que acá, pero, a ver, dime, o sea, ¿creyó en él? ¿Se interesó en él? Sí. Pero cuando esta mujer fue enviada, ¿qué es lo que hizo en todos los pueblos a los que fue ahí alrededor? Testificó y mucha gente se convirtió por el testimonio de ella. O sea, fíjense, ¿qué hizo? 3 cosas. Número 1, lo conoció. Número 2, creyó en él. Y número 3, comunicó con su vida que él era el Señor. Entonces, fíjate, el orden de Dios es así. El orden de Dios para nosotros es así. O sea, Dios tiene una visión. La visión de Dios,
Fíjate, tiene unas características. Entonces, si Dios te llamó, es porque Dios tiene un plan. Y ese plan no es inconcluso. Entonces, en el libro de Jeremías, en el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, si lo van a poner ahí en pantalla, dice así, esto lo dice el Señor, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿No les parece esto maravilloso? Te dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo de ti. Y son pensamientos de bien y no de mal. Fíjate, esto es maravilloso, maravilloso. Yo hasta me dan ganas de pegar un brinco de alegría aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo hace 30 años, yo decía que qué hacía yo aquí, un chilanguito aquí en Reynosa. Decía, ¿para qué vine aquí? Y todavía puede ser que varios batallen todavía. Es que el clima es un calorón, ¿verdad? Allá en México está fresco, sí, bien rico. ¿Y qué vine a hacer aquí con tanta tierra? ¿Qué estoy haciendo aquí, allá? No hay tanta tierra. Y luego mis amigos me dicen, amigos y pastores, oye Alex, ¿y cómo viven ustedes entre tanto balazo? O sea, no sé qué se imaginan ellos, ¿verdad? O sea, yo me imagino que sales así con el chaleco salvavidas así en la espalda y sales a la tienda, ¿no? Así cubriéndote todos los balazos. Ellos han de pensar que está así, ¿no? Pero dicen, ¿cómo pueden vivir en ese lugar? ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo es posible? Pues mira, en la mente natural del ser humano, pues quisiéramos estar allá en Beverly Hills, en las mansiones, entre el bosque y todo eso. Pero Dios tiene un plan y mi vida es de Él. Entonces, ¿qué peleo? Cuando yo he entendido que mi vida le pertenece a Él, entonces el chip cambia, el modo cambia. Entonces ya no se trata de mí, de lo que yo quiero hacer, de cómo yo quiero vivir. Es lo mismo de mi dieta. Ahorita que estoy a dieta, sigan orando por mí. Me estoy cuidando mi salud y todo eso, y pasan los postrecitos por aquí así enfrente. ¿Qué creen que me dice mi mente? Alex, es chocoflán. O sea, las glorias del Señor, fuiste llamado a ver las maravillas y las glorias de Dios. ¡Tómalo! ¿No te llega ese olor glorioso de carne del asador? Mira, es la fajita que está llorando en la parrilla, ¿verdad? Escurriendo ese jugo, ¿verdad? Todo corta un pedazo de esa fajita. Y mi carne dice sí, pero mi mente dice no. Porque la última vez que brinqué aquí en la alabanza me lastimé los tobillos y las rodillas. Y el Señor dice, así no me sirves. Así no me sirves. Bájale de peso para que puedas brincar mejor. Bájale de peso para que puedas servirme mejor. Más años. Cuídate. Ya te diste cuenta hace 8 días que sin ti la obra camina. Así es que no eres necesario, no eres imprescindible, ¿eh? Pero tengo la oportunidad de servir a mi Dios. Ya entendí que la vida no me es conveniente darle rienda suelta a mis deseos, sino entender que Él tiene un plan para mí, un plan perfecto para mí, aunque yo no lo pueda entender, aunque yo no lo pueda comprender en el momento, sé que Dios me ha capacitado y Dios me ha dado la gracia para poder servirle correctamente. Y este llamado lo hago para todos. Todos de alguna manera, fuimos llamados y todos de alguna manera Dios arrimó lo necesario para que tú le sirvas. ¿Amén? Entonces, entramos a la segunda parte de nuestro mensaje, el propósito, y ponles este mensaje, los sueños del hombre, ponle ahí, fíjate lo que dice ahí. Los sueños del hombre son confusos.
borrosos. La visión de Dios es clara. Fíjense estos tres elementos, por favor. Anótelos, porque es importante estos tres elementos de la visión de Dios. O sea, cuando Dios se fijó en ti, vio tres cosas. Fíjate. La primera dice, la visión de Dios es clara, o sea, no se equivocó. No dijo, ay, como que es que quería ver a Vladimir, pero se agachó y estoy viendo a Karen. O, no, era al de allá atrás, al que estoy viendo. Es que se me nubló la vista y te confundí con otra persona. No. Dios te conoce perfectamente. Su visión de Él es clara. ¿Seré yo, maestro? Sí eres tú. A ti te estoy hablando. La visión de Dios es clara. La visión de Dios es en justicia. O sea, lo que Dios pone a la persona que Dios llamó. Ay, ¿por qué llamó a este hombre y no a mí? ¿Por qué llamó a esta mujer y por qué a mí no? Porque Dios conoce y sabe qué es lo justo. Y Dios sabe en su justicia quién es la persona que va a hacer buen uso o mal uso de su autoridad. Pero una característica bien importante del llamado de Dios, o sea, de que la visión de Dios es clara, que no se equivocó, es de que todo obra para bien, siempre. O sea, cuando Dios llama a una persona, esto entiéndanmelo muy bien, cuando Dios llama a una persona al servicio, la llama porque sabe que esa persona va a ser beneficiosa para los demás, que va a ser útil para los demás. Así es que tenemos muchos médicos en la obra, 1, 2, 3, están tardando, ¿verdad? Ya algo, el Señor te llamó, el Señor te puso aquí, el Señor te preparó y tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, igual, póngame atención en lo contrario. Cuando Dios quita a una persona, es porque es beneficioso para la obra, porque todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Entonces, cuando tú tienes una idea que dices, a mí me gustaría mejor que estuviera fulano, sutano, sí, pero ¿sabes qué? Esa es tu visión. Es que, híjole, no, como que esta persona no me late a mí para que esté aquí. Pues no, pero ¿sabes qué? No es voluntad tuya, fue voluntad de Dios ponerlo. Pero es que habla bien chistoso el pastor, habla bien rápido, dice palabras que no le entiendo. Y dice, sí, pero pues Dios lo llamó a él. Pero es que yo predico mejor, sí tienes razón. Pero es que yo organizo mejor, sí tienes razón. Pero es que yo soy más amoroso con la congregación, sí tienes razón. Nada más que la voluntad de Dios es clara, justa y en beneficio a los que Él quiere beneficiar. Y contra eso, hermanos, no hay ley, no hay voluntad humana para decir que no. Entonces, fíjense bien, el propósito del llamado de Dios, vámonos a Isaías 43, ahí vamos a ver algunos versículos importantes. Isaías 43, ya vimos la visión de Dios. La visión de Dios no es borrosa, la mía sí, la del hombre sí. La visión, nosotros nos podemos equivocar muchas veces, porque no tenemos la visión completa como Dios. Pero podemos caminar paso a pasito, siguiendo la dirección del Señor, en obediencia. Isaías 43, déjenme decirles este contexto. En el peligro de que el pueblo de Israel se había olvidado de quién fue su libertador. El pueblo de Israel había pensado que era por sus propias fuerzas. ¿No fueron llevados a cautividad? Fueron llevados a cautividad y a sufrimiento por creerse autosuficientes y olvidarse del Señor. Entonces, fíjense, hay un riesgo, póngame mucha atención, hay un riesgo de creernos autosuficientes
y de creernos que las cosas funcionan por nosotros mismos y hacer a un lado a Dios. Porque el Señor es muy claro. Mire lo que dice el versículo 7. Isaías 43, 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los formé, yo los hice. ¿Sí? Todos los llamados de mi nombre, ¿usted es llamado de su nombre? O sea, Juan 1:12 dice, mas a todos los que creyeron en él, mas a todos los que le recibieron, les dio la gracia de tener su nombre, su apellido, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces fíjense, ponga mucha atención y levante las antenitas para que entienda. ¿Ya se dieron cuenta por qué en Éxodo 31 dice, y llamé a fulanito hijo de tal, y a sutanito hijo de tal? ¿Sabes para qué? Para que sepan de dónde toma su linaje. Y ahora te voy a decir a ti, ¿tú sabes de dónde viene tu linaje? A ver, ¿de dónde viene tu linaje? De Dios. En el momento en que le recibimos, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, fíjate cómo dice aquí, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, yo los formé, yo los hice. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, como la imagen del principio. ¿Para que no se qué? Para que no se pierda. Ay, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí en Reynosa? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? ¿Para qué fui traído a este lugar? Para que no te pierdas. Para que no te pierdas y tengas un panorama bien claro de que fuiste creado por Dios para su propósito, para su gloria. Él te hizo, Él te formó. Entonces, yo quisiera decirle aquí entre nosotros, entre todo este pequeño rebaño, aquellos que están todavía en rebeldía, de que dicen, ay, pues yo sí estoy así como que cristino, ¿verdad? Como que todavía no soy cristiano, soy cristino. Y que todavía no soy hermano, soy primo. Y todavía estoy así entre que sí, que no, y que ya no debes de andar perdido. Tienes que entender que si Dios te llamó, es para darte una buena identidad, darte un buen propósito y una buena tarea, obra de artista y de excelencia en el funcionamiento de su obra. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano. ¿Amén? ¿Ya lo entendimos? Gloria a Dios. Entonces dice, mira lo que dice el versículo 21. ¿Ya están listos? Dice, este pueblo lo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. A ver otra vez. Este pueblo lo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Fíjense, les voy a anticipar el tema de la siguiente predicación. De aquí surgió de esta enseñanza que estuve orando. ¿Sí? Hágale sus manitas así, mire, así para que no se duerma. Hágale sus manitas. ¿Por qué le cantamos a Dios? ¿Por qué? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué le canto a Dios? ¿Qué dice este versículo? Este pueblo lo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Es decir, nosotros fuimos hechos, creados, pensados, formados, capacitados para alabanza, honra y gloria de su nombre. Amén. Así es que esas manitas que Dios te dio son para alabarle. Esos piecitos que Dios te dio son para servirle, para vivir para Él. Esta boquita que Dios te dio no es para que salgan serpientes y escaleras, ¿sí? Es para que le alabes, es para que le sirvas. Y tú dices, ese tiempo que Dios te dio no es para la cama, no es para el Facebook, no es para Netflix, es
para servirlo, para servirlo. Esos recursos que tenemos en la bolsa no son para malgastarlos. Esos recursos que tenemos en las bolsas no son para tu deleite, son para su gloria. Si nos queda bien entendido. Miren, hay un riesgo. El riesgo de no entender lo que estoy diciendo te va a llevar a vivir una vida cíclica. Así mira, en un caracol sin salida. Pero si lo entiendes, entonces vamos a avanzar grandemente. Mira lo que dice el versículo 10. Versículo 10 de ahí de Isaías 43. ¿Qué dice? Vosotros sois mis testigos. Hacían una pregunta por ahí. Tú me la hiciste, ¿verdad, Pati? Me decías, ¿por qué se llaman testigos de Jehová? ¿O de dónde agarran ese tema de testigos de Jehová? Bueno, fíjate, aquí dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo, más que le quitan esta parte. Ellos dicen ser testigos, pero le quitan esta parte. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, o sea, Jesús. Y entendáis que yo mismo soy. O sea, qué mensaje tan revelador para los testigos de Jehová, con todo cariño, ¿verdad? O sea, quiero que sepan que el Hijo y el Padre soy yo mismo. Yo soy, dice. Antes que mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Algunos de ustedes, he escrito algunas cosas ahí en el grupo de WhatsApp de Pan de Vida. ¿Cuántos lo han leído? Entonces, sí ven que esto coincide con lo que les he enseñado. Que les dije, mira, es más, así bien sencillo. Si tú piensas que ya entendiste a Dios, necesitas un Dios más grande. Ya lo rebasaste. ¿Sí? Porque Dios es incomparable. Dios cada vez es maravilloso, es sorprendente, insondable, incuestionable. O sea, en el momento en que tú, fíjense también esta frase que les puse ahí en el grupo. Cuando tú conoces algo mucho más grande que tu propio corazón, le estoy hablando a la depresión. Cuando tú conoces algo mucho más grande que tu propio corazón, ya no vas a necesitar más. Ay, es que me siento bien solo. Es que ¿por qué no hay alguien que me entienda? Alguien que me acompañe. Es que yo quisiera, ¿verdad? Que poder tener mi alma gemela. Cuando tú entiendes y conoces a Dios, dices, wow, no me conformo con menos. O sea, no me conformo con menos. Él me es suficiente, Él me llena, Él me dirige, tengo suficiente vida útil para dedicarme a conocerlo. Entonces, fíjense bien, hermanos. Dice ahí, yo soy antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien se salve. Fíjate, ¿qué debemos de entender de este punto? Fuera de mí no hay quien se salve. Lo dijo en Juan 15, ¿recuerdan? Yo soy un árbol, ustedes son las ramas. Si las ramas están pegadas al árbol, llevan fruta, porque si están separadas de mí, morirán, se secarán. Separado de mí, nada podréis hacer. A ver, vamos a decirlo todos en voz alta, para que nos quede bien entendido. 1, 2, 3. Separados de Dios, nada podremos hacer. Nada podemos hacer. Siguiente, por favor. ¿Entiendes tu llamado? ¿Ya entendiste tu llamado? Hay un llamado grupal. El llamado grupal como iglesia es a conocerlo, entenderlo y obedecerlo, ¿verdad? A conocerlo, a entenderlo y a comunicarlo con nuestra vida. Ese es el llamado grupal, a eso fuimos llamados todos. Pero a ti en lo personal, tú puedes decir, Dios me creó para, o sea, vamos a hacerlo más específico. Dios me trajo a esta congregación para la alabanza. Dios me trajo a esta congregación para
servirle en mujeres. Dios me trajo a esta congregación para aportar económicamente al cuerpo. No estoy en ningún ministerio, pero hay quienes, fíjense, hay quienes aquí, hermanos, en la congregación no están participando activamente de ningún ministerio físico, visible, pero hacen su aportación para que esto funcione. O sea, otras personas, ¿huelen rico los baños? ¿Y ven ustedes a alguien barriendo el baño? No, pero ellos lo hacen, aunque no son visibles, como el pastorcillo que se para aquí enfrente y que es visible. Hay otros ministerios como las clases de maestros, como los que están ahí adentro, los que sirven, los que conectan, los que ponen, los que apagan los aires, los prenden. O sea, Dios me trajo a esta congregación para, y ahí agrégale tú. Porque en el llamado personal debemos de entender que Dios tenía un plan para nosotros. No fuimos un accidente de Reynosa, no somos un accidente de nuestros papás, ¿sí? No somos una chispa en el universo que se apagará, ¿sí? No, Dios, escúchalo muy bien, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios tiene un plan perfecto, pero hay que entender ese llamado. El peligro de no entender el llamado es vivir desperdiciando nuestra vida. Hace unos días me hacía mi esposa una pregunta y me decía, oye, ¿cómo se llama cuando la gente se muere que hacen un qué? ¿Alguien sabe? Obituario, muy bien. ¿Y en el obituario qué se dice? ¿Saben que un obituario solamente se puede decir y hablar cuando la persona ya se murió? Vivo no se puede. Porque tú puedes decir, no, es que es tan bueno, es una persona, y cambia de repente, ¿y qué pasó? No, es que esa persona ayuda mucho y todo, y cambia y ya no ayuda, ¿y qué? ¿Qué van a decir? No, es que esta persona es bien fiel a su esposa, y dice, ¡pum! Adulterio. Pues ya no se puede decir. O sea, el obituario de tu vida se va a decir cuando tú te mueras. Entonces la pregunta interesante de esta mañana sería, ¿qué van a decir de ti, del ministerio? ¿Qué van a decir de ti? A ver, pregúntale a la persona a tu lado. Oye, ¿qué irán a decir de mí? Híjole, van a decir que era el que le sacaba canas al pastor. Van a decir que era el hermano rebelde que siempre estaba peleando. Me van a decir que era el hermano cometa, ¿verdad? Que me aparecía cada 1000 años allá en la iglesia. Híjole, van a decir de mí que soy la piedra de tropiezo. O van a hablar de ti como Tabita. Que se ponen a llorar y dicen, no, es que ella, mira, ayudaba a todo mundo, mira, es que ella adornaba la iglesia, mira, es que era la que hacía el café, es que era la que barría, es que era el que le movía el sonido, era el que cantaba en la alabanza. Déjenme decirles una pregunta, y esto va para mí. Si supiéramos cuánto tiempo nos queda, ¿cómo viviríamos? A ver, piénsele. O sea, en el buen entendido de la palabra, de que los muertos en Cristo vamos a la presencia del Señor directamente, ¿no? ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? ¿Y no hay temor y temblor? Si hay temor y temblor, o sea, miedo no, temor y temblor, de decir, híjole Señor, y me vas a pedir la tarea y no la he hecho. Híjole Señor, me dijiste que hiciera discípulos y no llevo ninguno y ya tengo 40 años de ser cristiano. Híjole Señor, híjole, voy a llegar a tu presencia y con las manos vacías. Le vuelvo a preguntar, si usted supiera cuánto tiempo le queda de vida, ¿cómo lo viviría? Quiero terminar con 3 principios
para capacitarnos para responder a este llamado, al llamado que Dios nos ha hecho. Y quiero redundar en esto, que hay un llamado general de todos como iglesia. Todos los llamados del nombre del Señor para gloria suya nos creó. O sea, Dios creó todas las cosas para su gloria, incluso tu propia vida, a ti y a mí, ¿no? Nos fuimos llamados para, pero de una manera específica. Tú eres ese artesano, tú eres ese alfarero, tú eres ese artista de confección de textiles. Tú eres ese cocinero, tú eres ese arquitecto que estás poniendo cimientos en los niños. Tú eres esa diseñadora que está diseñando y creando un ambiente en tu hogar para la gloria del Señor. Tú eres ese artista que está tallando las piedras de su casa para que estén grabadas preciosa la imagen del Señor en tus hijos, en tus nietos, en tu esposa, Tú estás trabajando, puliendo, eres artesano, eres joyero, estás poniendo las piedras preciosas en el corazón de tu familia. Pero si tú estás hablándoles groserías, descalificaciones, enojos, etcétera, etcétera, hermano, hermana, no has entendido tu llamado. ¿Sí? Quiero terminar con estos 3 principios para ayudarte a responder este llamado de Dios. Y vamos a empezar con el punto número 1. El punto número 1 es entender que el llamado general que Dios hace es a Él. O sea, Dios te llama a Él. El mensaje por los siglos de los siglos y las eras de las eras sigue siendo el mismo. Vengan a mí. Vuélvanse a mí. Vuelvan su corazón a Dios. ¿Para qué? Para su gloria en esos 3 puntos. Fíjense bien, otra vez levante su manita y diga estos 3 puntos. Mi llamado es a conocerlo, a obedecerlo y a comunicarlo a otras personas. Para eso existimos y vivimos. Conocerlo, obedecerlo en la tarea que Él nos dé y comunicar a los demás con nuestra propia vida que Él es el Señor. Es más, hagan un paréntesis aquí, el que quiera escribirlo, escríbalo de esta manera, como le decía Rosy hace rato. Vivan de manera que a la gente se le antoje seguir a ese Jesús que ustedes siguen. ¿Sí me explico? Que a la gente se le antoje seguir. ¿Quién es ese Jesús que tú sigues? O sea, que tu manera de vivir diga, oye, ¿a qué iglesia vas? No, pues que voy a iglesia fulana de tal. Oye, ¿de qué te hablan? ¿De qué te enseñan? ¿Qué es ese Jesús? A ver, háblame de ese Jesús que te hace vivir de esa manera, que te hace confiar de esa manera, que te hace caminar de esa manera. A ver, platícame de Él, ¿no? Entonces, entender que el llamado general es a Él. Conocerlo, servirlo y comunicarlo. Número 2, si tu llamado es confuso y no lo puedes comprender, ay, a mí, ¿a qué me llamó el Señor? A lo mejor yo soy ese pintor que la iglesia necesita. Híjole, pero es que yo no tiro mucha pintura en el piso. No, yo no soy ese pintor. A lo mejor yo soy esa cocinera que el Señor me llamó, pero híjole, se me pasa la sal, se me quema el agua. No, yo creo que yo no soy. Mira, si tu llamado es confuso y no lo puedes comprender aún, regresa al primer paso. Regresa al primer paso. Conocerlo, obedecerlo y comunicarlo. Entonces, pero asegúrate de obedecer lo que sí sabes, lo que sí comprendes en tu diario vivir. Ay, yo no sé qué tenga preparado para mí el Señor de aquí a 30 años. Yo no sé si deba yo servir en esto. Mira, no te preocupes de eso, a ver si vas a estar en la alabanza de aquí a 20 años. O sea, preocúpate en que el Señor te dice, obedece y perdona a esta persona.
Cambia tu manera de ser. No te preocupes por esto. Ponte en oración. Cuando tú obedeces, hágale así con sus deditos a ver si para que les quede bien grabado. Mire, así con poquito, poquito. ¿Han visto esos días de mucha neblina? Que nada más ves en el carro así a 10 metros y vas manejando así despacito, pero no dejas de avanzar. Con lo que sí sabes hacer, obedécelo. Y Dios va a ir aclarando el día, va a ir extendiendo su panorama y te va a ir llamando a otras cosas. Pero no puedes avanzar mientras no hayas obedecido en lo poquito. Entonces, si tú llamas, ay, ¿estaré yo en la alabanza? ¿O seré yo pastor de jóvenes? O, híjole, no sé, ¿qué será? Es que, pastor, ayúdeme, no sé qué Dios quiere. Quiere que me vaya a las naciones, a África, y el Señor quiere que me vaya espérate. Vete a tu Jerusalén, a tu casa. Empiézale por ahí, a lo que sí sabes, por tu matrimonio. Empiézale por tu propio corazón. Es más, me dijo el Señor, ¿quieres entrar al orden? A ver, ¿cuántos quieren entrar al orden? Levante su mano bien alto. Bueno, ¿sabe qué me dijo el Señor? Empieza por tu propio cuerpo. Empieza disciplinando tu alimentación, tu cuerpo. Cambia tus hábitos. Empieza a disciplinarte, tu propio cuerpo. Entonces, punto de partida, el llamado de Dios empieza desde el interior. ¿Sí? Y punto número 3, mira, si estás sirviendo al Señor en la alabanza, si estás sirviendo al Señor en matrimonios, si estás sirviendo al Señor en jóvenes y todo, mira, deleítate en lo que haces. Deleítate, mi deleite es estar en tu presencia. Deleítate en lo que haces. Sirve al Señor con alegría. Me encanta que ahora los jóvenes en la alabanza ya se ríen y ya están cantando y están sonriendo, y nomás porque no pueden brincar, pero están con el instrumento ahí y están sintiendo, nos están transmitiendo lo que están sintiendo en su corazón. Cantan mejor, ¿verdad, Dani? Tocan mejor, ¿verdad, Nayeli? ¿Sí? Fer toca el pandero ya más ordenadamente, ¿sí? Ya las letras están mejor, están más bonitas, ¿verdad que sí? Ya todo empieza a tomar forma, ese bajo ya se oye ahora sí, imponente. Disfruten lo que hagan, sirvan al Señor con alegría, háganlo en excelencia. Porque Dios llamó artistas, ¿sí? Obra de manos de artistas, en el buen sentido de la palabra y sin H. El que entendió, entendió. Artistas sin H. O sea, de que ya me hartó. No. Artista de artífice. De hacer las cosas bien, con excelencia. Y termino con esto, hermanos. Si Dios te llamó, Él también te capacitó. Y te llenará todavía más para hacerlo cada vez mejor. Siguiente. Si Dios te dio talento, tiempo y templo, úsalos para su gloria. Amén. Dios te dio talento. 1. Dios te dio tiempo, estás vivo, y Dios te dio templo. Pues úsalos para su gloria. Respóndele a ese llamado y vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Quiero llamar al grupo de alabanza, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos mucho que darle al Señor. ¿Cuántos dicen amén?